Lo que tengo en mis manos en este momento es un pequeño telescopio, un mini telescopio de 120 milímetros de distancia focal por 30 de diámetro, provisto de una cámara al fondo. Esto básicamente es lo que se conoce como un sistema de autoguiado. La mayoría de las veces este sistema da resultados excelentes, pero en otros casos es completamente inservible y completamente incompatible con tu telescopio. En este video te voy a mostrar cómo determinar la compatibilidad de tu sistema de autoguiado y tu telescopio. Wow, miren esta calibración, miren esta calidad de tracking. Estoy calibrando a 0.40 arcosegundos es mi margen de error en este momento. Estoy bajando a 0.38. Antes de continuar, no olvides suscribirte y si no lo has hecho, activa la campanita para estar al tanto de mis nuevos videos. Ahora sí, vamos con el video. Existen varios sistemas de autoguiado. Este que tengo en las manos es el más popular por varias razones. La primera es que es extremadamente fácil de utilizar, extremadamente pequeño, liviano y sobre todo barato. Este pequeño telescopio que tengo en las manos apenas cuesta entre 50 y 100 dólares, lo cual no es algo muy común en la astrofotografía. Un sistema de autoguiado como este que estoy mostrando básicamente funciona siguiendo una estrella. Este sistema se monta en el mismo eje del telescopio con el que estamos tomando la foto y él va siguiendo una estrella. Cuando la estrella se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, pues él manda una señal con la cámara que está atrás hacia la computadora y le dice: ok, muévete un par de píxeles hacia arriba, un par de píxeles hacia los lados, y de esta forma hacemos un seguimiento bastante preciso del objeto a lo largo de nuestra sesión de fotografía. En mi caso particular, yo utilizo un telescopio que tiene una distancia focal de 560 milímetros. Se los muestro, este que está por acá. Este telescopio es varias veces más grande que este que tiene una distancia de 120, lo que significa que la porción de cielo que ve cada uno es bastante distinta. La relación entonces que existe de distancia focal de este pequeño telescopio con la del telescopio grande, con la del telescopio principal de imagen, va a determinar la precisión con la que el sistema de autoguiado va a funcionar. Y esta relación, lo adelanto, no debe exceder las 5 veces. Es decir, la relación máxima entre el telescopio grande y el telescopio pequeño no debe exceder 1 a 5. Ahora bien, esto no es tan sencillo como dividir la distancia focal del telescopio grande entre la distancia focal del telescopio pequeño, porque la distancia focal está afectada por el tamaño del sensor y por la cantidad de píxeles que tiene la cámara. Así que en lugar de simplemente dividir la distancia focal de ambos telescopios, pues tenemos entonces que dividir la densidad de píxeles que capta cada uno de estos telescopios dependiendo de la porción de cielo que puede ver. En otras palabras, creamos un radio de porción de cielo versus densidad de píxeles de cada uno de estos telescopios, y esta es la relación de 1 a 5. Esta relación se expresa en segundos de arco sobre píxel. Básicamente, para vulgarizarlo, ¿qué porción de cielo estamos viendo en cada uno de los píxeles de nuestra cámara? De nuevo, esa relación no debe exceder a 5. Para determinar esta relación necesitamos realizar cálculos matemáticos extremadamente complejos como estos que les presento en este momento. Es broma, los cálculos son bastante sencillos, pero se puede hacer aún más sencillo utilizando herramientas en línea gratuitas como esta que les presento ahora, que se llama Astronomy Tools. Vamos entonces a la página de Astronomy Tools, dejo el enlace en la descripción. Una vez en la página de Astronomy Tools, vemos que en la parte superior tenemos varias pestañas. Vamos a la parte de calculadoras, Calculators, que está acá, y entramos en el módulo que se llama Guide Scope Suitability. Esto es algo así como compatibilidad del sistema de autoguiado. Entramos allí. Una vez adentro, sencillamente introducimos los datos de nuestro telescopio y la cámara, y los datos del telescopio secundario, el telescopio guía y la cámara. En el caso de mi telescopio, se trata de un telescopio de 560 milímetros. Lo introducimos acá con un reductor focal de 0.8. Lo introducimos por acá. Y la cámara que yo tengo es la ACE533. Si la cámara que ustedes tienen no está en la lista, pues sencillamente busquen con el fabricante cuál es el tamaño de los píxeles. Eso es todo. Como en el caso de la mía está, bueno, pues vamos a la lista. Yo tengo la ZWO533. Sé que es una de las últimas, 533 MMMC. Automáticamente me dice que el tamaño de los píxeles es de 3.76 micrones. Un micrón, para los que no lo saben, es una millonésima de metro, es decir, una milésima de milímetro. Me dice entonces que la resolución de mi telescopio es de 1.73 segundos de arco por píxel. Ahora vamos entonces a introducir los datos del telescopio secundario, el telescopio guía que tengo acá. Este telescopio tiene una distancia focal de 120 milímetros
no tiene ningún reductor focal y utilizo una cámara, una AEC224. AEC224 la acabo de ver, MC. Esa es la que tengo. Esta combinación entonces de telescopio y cámara me da una resolución de 6.45 segundos de arco sobre píxel. Al dividir la resolución del primer telescopio con la resolución del segundo telescopio, tenemos entonces que el radio es de 1 a 3.72, lo cual quiere decir que mi sistema de guiado y la cámara son completamente compatibles con el telescopio que yo utilizo para astrofotografía. Esto no necesariamente es el caso siempre. Vamos a suponer ahora que yo utilizo el telescopio sin el reductor focal. Vamos a quitarlo. Vemos entonces que mi resolución cambia a 1.38 y que el radio cambia a 1.4.6, es decir, que estaría al límite. Es decir, que un telescopio de 120 milímetros con esta combinación de cámaras y uno de 560 sin reductor focal es prácticamente lo máximo que este sistema autoguiado aguanta. Vamos a suponer ahora que quiero ponerle un barlow para incrementar la potencia porque estoy tomando un planeta, un objeto muy pequeño, una nebulosa como la M1, la Crab Nebula. ¿Qué pasaría? Bueno, pues entonces en vez de poner un reductor focal, metemos un barlow. En mi caso yo tengo un barlow de 2.5. Al tener un barlow de 2.5, mi resolución se incrementa a 0.55 segundos de arco por píxel. Es decir, estoy en una porción de cielo mucho más pequeña y necesito un sistema de autoguiado mucho más preciso. En este caso, por ejemplo, vemos que el radio es de 1 a 11. Es decir, que este sistema de autoguiado es completamente incompatible si yo trato de utilizar un barlow con el telescopio que tengo. Vamos a quitar esto y vamos entonces a ver si este telescopio que tengo acá, que yo uso para visual, en teoría sería compatible con este sistema de autoguiado. Este telescopio tiene 1000 milímetros. En este caso vemos entonces que la resolución pasa a 0.78 segundos de arco sobre píxel y mi relación entre el guiding y el telescopio es de 1.8, es decir, no es compatible. ¿Qué hacemos entonces en este caso? Pues sencillamente compramos uno más grande. En este caso el mío es de 120, pero vamos a suponer que yo compro otro sistema de autoguiado, otro pequeño telescopio para autoguiado que tenga 250 milímetros. ¡Bam! Automáticamente mi relación es 1 a 3.99. Quiere decir que este telescopio funciona como mínimo con un sistema de autoguiado de 250 milímetros y que uno de 120 sencillamente no es suficientemente preciso para ser autoguiado de este sistema. Si quieres saber más de herramientas como Astronomy Tools, no te pierdas este episodio, te dejo el enlace en la descripción en donde te muestro cómo usar esta y otras herramientas que son básicas para la planificación de tu sesión de astrofotografía. Y bueno, han pasado algunas semanas desde que grabé este video y por varias razones no lo había podido publicar. Entre otras cosas porque no pude terminarlo sin hacer una prueba en sitio. El experimento fue simple, reemplacé el telescopio guía original de 30 milímetros de apertura y 120 de distancia focal por uno nuevo de 60 milímetros de apertura y 230 de distancia focal. La teoría indica que con el mismo tamaño de píxel, en este caso 3.75 micrones, usando una AEC244MC, una mayor distancia focal debería ofrecer una mejor resolución de autoguiado. Concretamente, pasamos de una escala de 6.45 segundos de arco por píxel a 3.36 segundos de arco por píxel. Esto representa una mejora técnica de alrededor del 70% de precisión en el autoguiado. La gran pregunta es, en la práctica, ¿esta mejora realmente se traduce en imágenes más precisas? ¿Es que mi autoguiado va a ser 10% más preciso, 20%, 50%? Por esta razón entonces quise la prueba. Es difícil saber con tanta teoría cómo se traduce esto en la práctica. Por cierto, antes de ir al video de práctica, debo decir que esta combinación de telescopio 230 con esta pequeña cámara es dificilísimo de enfocar. Tengo una distancia muy grande y una tolerancia al foco muy pequeña. Vamos a verlo. Eso de calibrar el guider estuvo más difícil que todo lo que he hecho en la noche, porque un guider de 230 con un sensor tan pequeño es súper difícil y está completamente fuera de foco. Y vale decir que el foco es como de medio milímetro, entonces conseguir medio milímetro en 10 centímetros costó un montón. Ahorita estoy en capela, finalmente lo logré. Y bueno, voy a sencillamente alinear un poquito más con el Batinos Mag y finalmente vamos a poder hacer un seguimiento polar y hacer las exposiciones de larga duración
y el tracking para probar el ajuste del telescopio. Bueno, y finalmente logré calibrar el sistema autoguiado. Es dificilísimo. Por esta razón es que no me gusta cambiar de cámara y cambiar de sistema autoguiado, porque el sensor es pequeño, es realmente complicado. Pero bueno, ya está hecho. Seguimos con el test. Wow. Miren esta calibración. Miren esta calidad de tracking. Estoy calibrando a 0.40. 0.40 arcosegundos es mi margen de error en este momento. Estoy bajando a 0.38. Creo que nunca en mi vida había hecho un autoguiado tan preciso. 0.36. Es increíble. Bueno, estoy usando la misma cámara planetaria en color, que es bastante mala, así que mi conclusión es que, bueno, valió cada segundo que le invertí a este telescopio autoguiado, porque miren, esta calidad de autoguiado es impresionante. De nuevo me hace pensar, bueno, por un lado hay que decir que hoy no hay viento, y he tenido viento todo el año, y eso por supuesto que ayuda muchísimo. Pero bueno, vale la pena entonces invertir en un buen sistema lo más grande posible, con la mayor resolución posible, para tener esta calidad. Miren esto, 45, y tomó 5 minutos, 10 minutos más o menos la calibración, y es que yo creo que nunca había aprovechado tan bien mi base AM3. Miren esta locura, autoguiado a 0.37. Con esta calidad, con esta precisión de autoguiado, pues puedo utilizar un telescopio muchísimo más grande, de 1500, 2000 milímetros, sin que tenga ningún tipo de movimiento en las estrellas. En los últimos test, bueno, yo estaba usando el telescopio pequeño, que es muy, como dicen aquí, forgiving. Es un telescopio que perdona mucho el autoguiado mediocre, y mi autoguiado siempre estaba 1 minuto y medio, 2 minutos, estaba realmente mal a causa de la brisa. Pero la verdad es que con estos resultados estoy muy sorprendido. Finalmente aprovecho la base AM3 al máximo, y finalmente, bueno, me encamino a ser capaz de hacer exposiciones realmente largas con distancias focales grandes. Bueno, como pueden ver entonces, este sistema autoguiado no es universal y tiene limitaciones. Ciertos telescopios, ciertas combinaciones de equipos con el mismo telescopio requieren más precisión, y sencillamente este sistema no funciona. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un telescopio, un Schmidt-Cassegrain, por ejemplo, un RASA de 3000 milímetros? Bueno, entonces tendremos que utilizar un telescopio guía de 1500 milímetros para que sea compatible y la relación no sea 1:5. Pues no, en este caso eso sería bastante impráctico, usar un telescopio guía gigantesco. Los telescopios guía, bueno, 120 milímetros, 150 funcionan bien. En este caso entonces existen sistemas alternativos que son bastante más complejos y sobre todo bastante más costosos, pero como dije antes, en casos extremos en donde tenemos telescopios con distancias focales muy grandes, pues sencillamente los sistemas pequeños y sencillos como este no funcionan. ¿De cuáles sistemas hablo? Bueno, existen dos sistemas. Uno es el conocido como Off-Axis Guiding. Este sistema, que se traduce en castellano como el sistema fuera del eje, es básicamente un sistema en donde el telescopio guía, en lugar de estar alineado con el telescopio principal, está perpendicular al telescopio principal. Y gracias a un sistema de espejos, como el que muestro acá, la imagen pasa por el tubo central, rebota en el espejo y luego va a la cámara que hace el sistema autoguiado. Estos sistemas son bastante más precisos, pero bastante más costosos y sobre todo bastante más difíciles de configurar, porque la distancia del espejo tiene que estar muy bien ajustada para que no tape el sensor de la cámara que está registrando la imagen atrás, y además tiene que estar perfectamente en foco, porque el foco de la cámara principal no es el mismo del espejo. Entonces necesitamos jalar la cámara un poquito hacia arriba, hacia abajo, para que el espejo no toque y para que esté en foco al mismo tiempo que la cámara esté en foco. Entonces digamos que todo en astronomía tiene pro y contra. Este sistema, bueno, sí, tiende a ser bastante más preciso, pero es bastante más complejo de utilizar. El segundo sistema que utilizamos opcionalmente cuando este sistema no es posible utilizar es lo que se conoce como cámaras duales, como esta que muestro, que es la AC Duo, en donde la cámara principal con que tomamos las fotos tiene el sensor principal que está tomando las fotos y tiene otro pequeño sensor arriba, que es el mismo sensor guía, que va directamente a través del tubo haciendo el guiado y dando las órdenes de corrección del sistema. De nuevo, ustedes pueden pensar, bueno, pero aquí me ahorro la base, me ahorro el espejo, me ahorro la calibración. No, todo tiene sus complicaciones. Esto también tiene una complicación y se las voy a explicar en 2 segundos, y es que básicamente cuando vamos a tomar fotos de nebulosas tenemos un filtro como este. Y este filtro corta muchísimo la luz, corta la luz, no sé, 70-80%. Así que si tenemos la cámara de Guider detrás de este filtro,
pues esta cámara recibiría pero que muy poca luz. Tenemos que entonces incrementar la sensibilidad, tenemos que cambiar los tiempos de exposición, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, la cosa nunca es fácil. Entonces, bueno, cada sistema tiene sus pros y sus contras, no hay nada perfecto. Sencillamente hay que escoger el sistema más adecuado a nuestro telescopio, a nuestro sistema visual. En definitiva, independientemente del sistema que utilicemos y de qué tan adecuado o no sea para nuestro telescopio, el utilizar un telescopio autoguiado con una mayor distancia focal mejora significativamente el autoguiado. Y si el peso o el espacio no es un problema, yo personalmente prefiero trabajar con un sistema como este de 50 o 60 milímetros antes de trabajar con un sistema como este de 30 milímetros, cuya única ventaja aparentemente es el hecho de que, bueno, es más pequeño y más económico. Pero aparte de eso, a nivel de precisión, bueno, pues este es mucho mejor. Hemos llegado entonces al final. Si el video les gustó, por favor suscríbanse y denle a me gusta. Les deseo a todos cielos y claros despejados. Hasta la próxima.